Bueno, buenas tardes. Acá estamos. Fidel, avísame cuando puedo empezar, por favor. Ya, Claudio. Claudio, no se te ve la pantalla, tu cara, Bueno, muchas pero todo lo demás está correcto. Fíjate si puedes abrir tu cara. gracias. Bueno, teóricamente lo tengo abierto. Así que, bueno, primero, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Les agradezco mucho porque me parece que es una linda forma de conmemorar este natalicio de Juan Carlos Chévez. Y quiero agradecer particularmente al doctor Fidel Bacheto esta invitación de la Universidad Libre del Ambiente para poder tener la oportunidad de presentar a quienes no lo han conocido personalmente a Juan Carlos Chévez, el mayor defensor que ha tenido la naturaleza en la Argentina, a mi criterio y al de muchos. Y también por los recuerdos que esto me trae, porque en el 2008 Fidel nos invitó a la provincia de Córdoba, donde hemos compartido una jornada maravillosa junto con otros amigos, naturalistas, colegas, maestros, como Mauricio Rumbold, que pueden ver ahí en la foto, en esta foto, el doctor Cristian Gustavo de Haro, del cual hemos aprendido a conocer los peces de la provincia, y quiero agradecer también a Agustín Zarco, que es quien tomó estas fotos que nos permiten presentar estos recuerdos. Bueno, para sacarme de toda duda y que la gente ya se vaya con un panorama de entrada, quiero compartir con ustedes un video cortito sobre Juan Carlos. Si vos lo dejás. El naturalista Juan Carlos Chévez nació el 31 de octubre de 1962, sobre el cual el estudio y la conservación activa de la naturaleza argentina, con particular interés por las especies amenazadas. ¿Qué sería el hombre sin los animales? Pues moriría de una gran soledad de espíritu. Esa era la gran investigada que aportó como gran solución a crear áreas naturales protegidas. Hoy la carrera es contra, más que la extinción, la exterminación, porque la extinción es lo que sufrieron los dinosaurios, un proceso natural que tiene toda especie. Lo que el hombre ha hecho desaparecer como un factor de modelado del paisaje del planeta, como un dueño absoluto que decidió exterminar a sus compañeros de ruta. Con apenas 13 años fundó y presidió la Asociación Conservación de la Naturaleza Argentina, agrupando a sus compañeros de colegio. Ese niño prodigio se volvió experto autodidacta hasta convertirse en un naturalista, conservacionista y gestor ambiental del más alto calibre. Al regresar a Buenos Aires, fue contratado por Fundación Vida Silvestre Argentina, donde lideró cargos técnicos y organizó un semillero de naturalistas y conservacionistas que hoy ocupan importantes cargos. A los 25 años fue invitado por el doctor Luis Honorio Rolón a sumarse como asesor del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, para que la ecología se proyecte también a las calles, a las escuelas, con actividades educativas, escuelas para los escolares de jardín de infancia. Adelante, todo eso porque estos municipios son municipios ejemplo en materia ambiental, en un municipio ecológico, no solo en el delicado tratamiento que haga de su basura, de sus afluentes, sino también en el delicado tratamiento que haga de lo que estaba antes, que era en este caso la magnífica selva Misiones. En esos años logra establecer el sistema de áreas protegidas misioneras, que comienza con la creación del Parque Provincial Uruguay de 84.000 hectáreas, creando el primer antecedente de una reserva compensatoria en la Argentina. Poco después, logra sumar otros 8 parques provinciales, los primeros parques naturales municipales de la provincia, las primeras reservas privadas y encara las primeras gestiones ante la entidad binacional Yacyretá para proteger el Campo San Juan y el Campo de Yucuaré como posibles reservas compensatorias del embalse. A los 28 años ingresa a la Administración de Parques Nacionales como director de manejo de recursos naturales. En este periodo es protagonista de la creación de las primeras reservas naturales estrictas, Otamendi, San Antonio y Colonia Benítez. Como era una
escribió una carta olvidada al botánico danés Troels Pedersen. Sin esa misiva, que gesta decir el interés de Juan Carlos, probablemente nunca se hubiera concretado la donación de lo que hoy es el Parque Nacional Urupuyá. Entonces somos animales, somos un mono lampiño que se salió de las cavernas, que se olvidó de las reglas naturales, que se olvidó que sigue necesitando del agua, del sol, de las plantas, del resto de sus compañeros de viaje en el planeta. Y ahí está, en definitiva, el dilema en Colombia. En 1994 asume como director de la Delegación Regional Nordeste de la APN y quedó a cargo de todos los parques nacionales de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, mientras asesoraba ad honorem el Ministerio de Ecología de Misiones. Salvar los cerros misioneros es una prioridad no de los misioneros, es del país. Si perdemos misiones, perdemos el gran banco genético del país y el gran lugar de extinción amenazada. En 1999, el proyecto del Corredor Verde de Misiones logra ponerse a la vanguardia del ambientalismo internacional, protegiendo más de 1 millón de hectáreas de selva, la mitad ya entonces áreas protegidas. Esto implicó la instalación en la práctica del concepto de corredores biológicos en el país. En 2003, la Administración de Parques Nacionales lo envía en comisión de servicio a trabajar a la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, haciéndose cargo de su área de biodiversidad. Al igual que lo había hecho en Vida Silvestre, forma un nuevo grupo de voluntarios despertando y acompañando vocaciones. En 2007, aprovechando la firma de un convenio entre Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa de la Nación, vuelve a la carga para sumar hectáreas protegidas. Surgen así las primeras reservas naturales militares. Afortunadamente, su temple le permitió capitalizar su experiencia en nuevos libros, hoy imprescindibles para conocer o conservar nuestra naturaleza. Otros proyectos quedaron en el tintero. Es el territorio de la Argentina, un país que firmó la Convención de la Biodiversidad y que se obligó a proteger todas sus formas de vida. ¿Qué estamos haciendo por todas estas formas de vida? Y poco y nada, poco y nada. Cuando repasamos sus logros directos o indirectos, no caben dudas. Estuvimos ante un titán de la conservación. Basta recordar la creación de tantos parques nacionales, provinciales, municipales y privados. El Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Misiones, su corredor verde, la primera reserva compensatoria del país, la figura de Reserva Natural Militar, clases y entrevistas periodísticas. Falleció el 15 de mayo de 2011 a los 48 años. Realistas y gestores ambientales de todo el país le deben de despertar de su convicción, orientación o apoyo. Se fue prematuramente, pero será querido y admirado por generaciones. Muy bien, bueno, agradezco a Bárbara Gasparri, que fue la hacedora de este video desde la Fundación Azara con sus colaboradores. Y bueno, quería compartir un poco un panorama rápido biográfico de Juan Carlos, que si bien la mayoría lo ha tratado de adulto, no siempre han conocido que era un niño prodigio, que él a los 16 años creó ya una asociación para la conservación de la naturaleza argentina, un año antes que existiera la Fundación Vida Silvestre. O sea, no existía la Fundación Vida Silvestre, ya existía ACNA, como él la llamó. Y lo lindo también es quienes lo han acompañado en esta quijotada, en esta patriada. Personajes interesantísimos, digamos, algunos que se han dedicado a otro quehacer, como el caso de Fernando Viceconde o de Claudio García, pero hay otros personajes que están viendo en la foto cuando eran chicos como Juan Carlos, como Diego Gallegos Luque, que terminó siendo el director ejecutivo de Aves Argentinas, en aquel momento Asociación Ornitológica del Plata. Y a quien vemos al lado de Diego es Pablo Tubaro, el actual director del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Así que fíjense ustedes cómo se dan las cosas, ¿no? En ese año 76 también Juan Carlos conoce a uno de sus maestros, a Tito Naroski, maestro de muchos, ¿no?
Tito, que tiene 88 años en este momento, tuvo un rasgo muy importante. En aquellos tiempos, Aves Argentinas se llamaba Asociación Ornitológica del Plata. Tenía hasta un nombre complicado para repetir, para aquel que no está en tema. Y cuando uno visitaba en aquellos tiempos la Asociación Ornitológica, el más joven debía tener 60 años. No había gente joven, no había adolescentes, era una rareza. A tal punto que, bueno, ese Juan Carlos que entra en el año 76 a esa institución creada 60 años atrás, es decir, en 1916, creada Aves Argentinas, más de un siglo de existencia ya, ¿no? Se encuentra con que él, Diego Gallegos, empiezan a ser un poco los niños mimados de la entidad. Juan Carlos paralelamente encontró a otro maestro, el herpetólogo Marcos Freiberg, que desgraciadamente se tuvo que radicar en Estados Unidos, pero antes de irse le legó a Juan Carlos, viendo las inquietudes que él tenía, viendo la solvencia que siendo tan joven ya manifestaba, le legó su biblioteca personal. Y después con Marcos Freiberg continuó la relación, y por suerte hace poco Julián Faibovich con Bárbara Gaspar y Adrián Giaquino publicaron una biografía, un artículo biográfico muy merecido, realmente, porque es un personaje que vale la pena rescatar y conocer. Marcos Freiberg, que en aquellos tiempos publicó una serie de libros de divulgación de la naturaleza, y era de los pocos libros que teníamos escritos por argentinos sobre la naturaleza. Y en aquel momento la editorial Albatros surgió como la gran editorial que daba a conocer estos libros, porque parte de la política de la editorial Albatros era publicar libros que sostuvieran económicamente a la editorial, pero también publicar otros libros que contribuyeran con la cultura argentina. Y en este rubro entraban el mundo de las hormigas, el mundo de los saurios, el mundo de las tortugas, algunos de los muchos títulos de Marcos Freiberg, el mundo del zoo también. Bueno, Juan Carlos siguió trabajando en ACNA hasta que en 1981 le toca hacer el servicio militar, y como no dejaba pasar oportunidades, pidió su traslado en la Armada hacia la isla de los Estados, una isla mucho más enigmática que ahora, en los años 80. Y coincidió su estadía con la realización de un documental de la aventura del hombre, donde ese documental, si ustedes van a YouTube y ponen Isla de los Estados, va a aparecer, y ahí lo van a ver a Juan Carlos joven, que está ahí en la mano teniendo un frasquito tomando muestras de agua de uno de los lagos interiores de la isla. Así que apenas de ACNA, donde visitaron la selva misionera, que era uno de sus grandes desvelos, esta foto de la izquierda, de ahí pasó al servicio militar. Pero en el medio, poco antes de entrar al servicio militar, en el año 77, Juan Carlos toma conocimiento de la existencia de la Fundación Vida Silvestre. Y es ahí donde toma contacto con Mario Gustavo Costa, a quien nosotros le decimos el tío, y él nos dice los sobrinos, porque nos trataba de esa manera, como si fuera nuestro tío. Con Melvin Gattinoni, la persona que está acá abajo. Gustavo es la persona acá arriba, que al mismo tiempo fue después presidente de Aves Argentinas. Y también tomó Juan Carlos contacto con Francisco Erice, un personaje muy importante, porque en la Fundación Vida Silvestre, de alguna manera, funcionó como una escuela de conservación y permitió ordenar o sistematizar una forma de encarar los trabajos de conservación de la naturaleza, pese a que no había cumplido ni un año de Vida Silvestre. Esto para mí, esta etapa fue muy relevante, porque un poco con estos personajes de por medio, Mario Gustavo Costa, Francisco Erice, Melvin Gattinoni, Michel Thibault y Miguel Reynal, al frente de la Fundación Vida Silvestre, se abrió el juego a un montón de jóvenes que tenían el desvelo de Juan Carlos, pero Juan Carlos lideraba, por supuesto. Entonces, también desde la Fundación se permitió
tomar contacto con algunos de los muchos referentes. Yo voy a mostrar algunos nada más de los muchos referentes que se convirtieron rápidamente en maestros, como Claes Solrock, el padre de la ornitología moderna argentina, el doctor Hugo López, especialista en peces del país, el jefe de la sección vertebrados del Museo de la Plata, Jorge Williams, herpetólogo, quien nos arrimó el conocimiento al mundo de los reptiles, y al mismo tiempo a mostrarnos cómo desde el Zoológico de La Plata en aquellos años 80 se podían hacer cosas integrando la ciencia con la conservación. Después ya sabemos que el camino de los zoológicos se fue desviando, pero tenemos la esperanza todavía que se retome hacia un camino donde estén al servicio de la conservación de la naturaleza. Entonces, en ese tiempo, post servicio militar, ya volcado casi de lleno a la Fundación Vida Silvestre, se fue como modelando una suerte de receta de trabajo, o un método de trabajo, donde la primera premisa era no trabajar de manera aislada, trabajar siendo parte de una institución y teniendo un grupo de pertenencia en el cual asumiendo que solo no se puede hacer nada o es muy difícil hacer algo. Lo segundo era, piensen ustedes, años 80, no había computadoras, no había internet, no había celulares, nuestro desvelo era, nuestro lugar de abrevaje y de conocimiento estaba en los libros. Por eso nuestra generación, casi todos somos bibliófilos, es decir, amantes de los libros y de la lectura. ¿Y qué pasaba? Los libros sobre la naturaleza argentina no abundaban, eran pocos, estaban en contadas bibliotecas, sobre todo las de los museos de ciencias naturales, el de la Sociedad Científica Argentina, instituciones que nosotros reverenciábamos. Entonces, para poder acceder a esos libros, teníamos que ir a estas instituciones, y en esas mismas instituciones, ¿qué hacíamos? Consultábamos las colecciones, tomamos contacto directo con los herbarios, con los especímenes de especies raras o amenazadas e incluso extintas, como el guacamayo azul, que se conserva en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, o la lagartija de los exploradores, que el doctor Jorge Williams muy amablemente nos dejó ver en las colecciones del Museo de La Plata. Entonces, ese contacto con los referentes en cada una de las disciplinas de las ciencias naturales nos orientaba, y orientó ese Juan Carlos también en qué era lo que había que leer, a dónde había que ir, cuáles eran las necesidades de conocimiento, y eso nos impulsó a salir al campo. O sea, no concebíamos la lectura sin el campo, la consulta sin el campo. Había que salir a conocer la naturaleza in situ. Esa era como la caballería de todo lo que había que desarrollar, porque si no, uno hablaba desde un conocimiento de escritorio, desde un conocimiento de biblioteca. Había que ir y conocer el terreno, qué era lo que le estaba pasando a la naturaleza ahora. Y eso era lo que nutría no solamente de conocimientos y datos de primera mano, nutría también de emociones. Uno le ponía a un artículo, a una charla, a una conferencia, a una salida, a una entrevista en televisión o en la radio, uno le ponía pasión porque entraba a jugar ahí lo que uno había vivenciado en el terreno. Bueno, en el terreno uno estaba obligado no a pasear, sino a observar, a detenerse, a estudiar, a indagar. Y luego, cuando volvíamos de ese terreno, ¿qué había que hacer? Pasar en limpio las notas de campo, consultar de vuelta a los especialistas acerca de si esto que vimos o identificamos es correcto, porque nosotros teníamos la duda, teníamos muchas dudas, porque además en aquel momento tampoco existían las guías de campo que hoy existen. Entonces, bueno, muchas veces íbamos a consultar a Tito Naroski, al doctor Chey, con descripciones de nuestras libretas de campo. No teníamos a veces ni fotos. Y en aquellos momentos las fotos que se buscaba sacar siempre eran con diapositivas. Hoy ya parte de la historia antigua de la fotografía tal cual la conocemos, que es toda digital en este momento. Bueno, entonces con esas salidas se identificaban las amenazas de la naturaleza,
podíamos reconocer, Juan Carlos iba como un sabueso detrás de esas áreas que alguna vez alguien había mencionado, algún viejo naturalista, algún viajero del siglo XIX, como un área valiosa. Entonces, la misión ¿cuál era? Volver a ese lugar y ver en qué estado se encontraba. Y si se encontraba en un estado de conservación más o menos rescatable, inmediatamente empezar a inventar una gestión para protegerlo. Inventar no, sino diseñar una gestión para proteger formalmente ese lugar. Porque el desvelo de Juan Carlos era la creación de nuevas áreas protegidas. Ese fue su gran desvelo y su prioridad uno, ¿no? Paralelamente había otras, como la educación, la difusión. Y hemos tenido maestros realmente sobresalientes desde muchos puntos de vista. Desde muchos puntos de vista. No solamente por la erudición, el conocimiento, sino también por la grandeza de atender, de dejar sus cosas de lado para tomarse el tiempo y atender a jóvenes o a mocosos como lo éramos nosotros en los años 80. El doctor José María Gallardo, por ejemplo, por entonces director del Museo Argentino de Ciencias Naturales, no dudaba en recibirnos. Cuando José Miguel Chey, el gran herpetón, padre de la herpetología moderna en Argentina, aquel que publicó la primer guía de una monografía en realidad, que funcionaba como una guía, la monografía Amphibians of Argentina, anfibios de la Argentina. Lo publica en inglés porque no se publica en Argentina, lo publicó en Italia, en el Monitore Zoológico Italiano. Más tarde él va a publicar también 2 fabulosos volúmenes, gruesos así, sobre los reptiles de la Argentina. Lo publica en español, en el Museo de Firenze. O sea, yo pienso a veces también, digo, ¿qué mirada tienen estos grandes museos, viejos museos, antiguos museos, que no solo publican trabajos de países lejanos, sino que los publican en la lengua de esos países lejanos? Algo que a veces desde Argentina parecería una utopía, que nosotros publicáramos un trabajo sobre los reptiles o los anfibios de Italia y en italiano. Bueno, eso yo creo que es para tomar en cuenta esas lecciones también. Tanto Chey como Gallardo era especialista en anfibios, siempre tenían las puertas abiertas para recibirnos, para sacarnos las dudas. Chey disfrutaba, por ejemplo, cuando uno le mostraba las fotos de los viajes y sobre todo viajes a lugares que le eran sensibles, como la estepa patagónica, por ejemplo, donde se encendía y ahí inmediatamente nos daban una clase. Algo parecido, paralelo, nos pasaba con Julio Contreras, el fundador de la Fundación Azara, y Helio Mazoya, 2 grandes maestros, 2 mastozólogos de primer nivel. Yo creo que los 2 grandes protagonistas de la mastozoología argentina del siglo XX, junto con Osvaldo Rey y muchos otros, pero ellos 2 son ineludibles. Y una vez más, maestros en su más amplio sentido. Gente que cuando uno los iba a visitar, interrumpían su trabajo y empezaba ahí la clase. Decían, ¿qué? Mazoya, ¿pero qué me trajiste? Esto es una bomba atómica, ¿no? Y uno le mostraba los cráneos que había colectado. De hecho, nosotros depositábamos los cráneos que encontrábamos en el campo, en las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales o en otros museos, porque era una forma de contribuir con estos estudiosos también. Y Contreras nos orientaba ya con mayor rigor en cómo debíamos escribir, en qué artículos había que publicar, en toda la bibliografía que había que leer. Él era, como pusimos en su biografía no hace mucho, fue un enciclopedista, una persona con la cual uno podía tener una charla sobre astronomía, sobre física, sobre arte, sobre antropología o sobre los tucotucos, los roedores. Bueno, estos grandes maestros fueron los que orientaron también el trabajo, que después va a desembocar en libros, en artículos científicos, en charlas divulgativas. También esas visitas a los museos, perfecto, que pasen. Cuando uno revisaba las colecciones y encontraba una tarjetita en un ave misionera y decía William Partridge, colector, o Andrés Yay, nos llevaba a preguntarnos quiénes eran.
y detrás de esos nombres había vidas, biografías, naturalistas muchas veces olvidados, pero que podíamos reencontrarlos en los sitios históricos, en los museos, como el de Hudson, en Florencio Varela. Y bueno, menciono esto porque el abordaje hacia la naturaleza no pasaba solamente por una guía de campo, pasaba por muchos lugares al mismo tiempo. Pasaba por quiénes la habían estudiado antes, quiénes fueron esos personajes, dónde trabajaron, quiénes fundaron estas instituciones que nosotros reverenciábamos como templos. Es así donde Juan Carlos se transformó en un naturalista experto, autodidacta. Si bien había empezado a estudiar biología en la Universidad KS, fue ahí donde nos conocimos. Eso fue en julio-agosto del año 83. Bueno, ese mismo año teníamos un amigo en común, no nos conocíamos, entonces no nos habíamos visto. Ese amigo en común es Santiago Gadi, actualmente geógrafo, esta persona que estoy señalando acá. Santiago siempre nos decía a los dos, por separado, yo te tengo que presentar un amigo, porque ustedes tienen mucho en común, son unos apasionados de esto. Bueno, la cuestión es que nos hinchó tanto Santiago que nos terminó presentando en el bar de la facultad, y a partir de ese día, con Juan Carlos, con Santiago, fuimos amigos de por vida. Inmediatamente organizamos una salida de campo. Esta es la primera salida que hicimos juntos en Cañada del Cazador, provincia de Buenos Aires, en el año 83. Fuimos con Sergio Vichichisola, otro biólogo que se recibió en el KS, con Sebastián Letemendía, que en aquel momento estaba vinculado a la editorial del Ateneo. Así que bueno, a partir de ahí, por lo menos mi vida cambió, y yo pienso siempre que hay personas que en la vida te rozan o te tocan o te dicen algo, y ya tu vida deja de ser la misma, ya pega un viraje. A partir de ese encuentro con Juan Carlos, él me dice, pero viste que está la Fundación de Silvestre, y yo la conocía nada más que de nombre y de la revista, porque un compañero de banco donde trabajaba mi papá, Waldo Saco se llamaba este señor, mi papá César, eran muy amigos, y siempre el amigo de mi papá me mandaba prestada la revista Vida Silvestre para que yo la pudiera leer. Entonces la leía y se la devolvía. Y Juan Carlos, cuando me dice, ¿pero vos conocés la Fundación Vida Silvestre? No, bueno, me invitó, y por supuesto ese día empecé a trabajar como voluntario junto con Santiago Gadi, con Silvina Pérez Fornels, que es la otra chica, la chica que está en la foto. Y también Juan Carlos dice, bueno, ya que estamos los cuatro, vamos a crear el Grupo Estrategia Nacional de Áreas Naturales. Yo lo miré con una cara de perplejidad, creo, porque no dijo, vamos a crear un grupo de trabajo sobre las áreas naturales. No, Estrategia Nacional de áreas naturales. A mí me quedaba todo grande, pero a él no, porque tenía esa mirada de futuro, esa mirada de proyección, donde con claridad meridiana sabía hacia dónde había que ir. Entonces, a partir de ahí, ese grupejo fue tomando volumen hasta llegar a un momento con muchas personas, más de 100 personas, donde cada una tenía una tarea que cumplir. No era un grupo para tomar mate o tomar el té. No. Era un grupo donde Juan Carlos se sentaba en la cabecera y decía, a ver, gestión Isla de los Estados, ¿qué avance hubo? Gestión Delta del Paraná, gestión Selva de Montiel. O sea, y todos los nombres referenciaban lugares en los que había que volcar esfuerzos de conservación, indagando primero en qué situación se encontraba el lugar, qué información había, y para eso había que ir a las bibliotecas una vez más. Había que consultar a los especialistas, había que reunir el material y sacar las fotocopias para luego alimentar un archivo, el famoso archivo del GENAN, le decíamos nosotros, donde había carpetas colgantes y donde uno podía revisar las separatas desde las arañas de Anconquija en Tucumán hasta los peces de la Isla de los Estados. O sea, se reunía ahí todo lo que había disponible, porque estaba totalmente disperso, como en menor medida lo hay hoy. Bueno, entonces, por supuesto eso desembocaba en que Juan Carlos
además de haber heredado la biblioteca de Marco Freiberg, tuviera su biblioteca propia. Y el gran desvelo siempre era engordar las bibliotecas, ir adquiriendo esos libros, los pocos libros que iban saliendo y que se podían comprar sobre la naturaleza argentina, sobre la fauna, la flora, los hongos, las áreas naturales, los relatos de viajeros, los diarios de viajes, las biografías de naturalistas, donde todo esto que menciono, sumado a la bibliografía sobre los pueblos originarios, o la antropología argentina, la arqueología argentina, los libros de ecología o biología, y entonces ahí aparecía de vuelta una vez más Marco Freiberg, que nos dejó ese pionero manual de ecología argentina, editada por Cesarini y Hermanos, una editorial antigua. Bueno, todo esto era lo que iba conformando de alguna manera el bagaje teórico de los autodidactas. Y también, ¿qué era lo que pasaba con estas lecturas? Cuando nos encontrábamos, ¿de qué íbamos a hablar? De lo que habíamos leído, de los recuerdos de los viajes, pero siempre rememorando, che, vos viste lo que dijo Aimé Bonpland, ¿no? Cuando estuvo en Santa Ana, o Holmberg en su viaje a Tandil, y nos íbamos haciendo preguntas, o sea, no solamente era leer, había indagación, es decir, decimos, pero ¿por qué a Holmberg lo exoneran? ¿Por qué se va? Bueno, preguntas que por supuesto tienen respuesta, pero lo que voy es que en esa etapa de la Fundación Vida Silvestre, que se prolongó hasta los años 90, porque después Juan Carlos en el año 89 va en comisión a Misiones a asesorar al flamante Ministerio de Ecología, el primer Ministerio de Ecología que hubo en la Argentina. Y yo, fíjense ustedes cómo está siempre en la primera línea. ¿A quién llaman de asesor? A Juan Carlos Chévez, un mocoso. Porque en el año 89, Juan Carlos tenía 26 años, a ver, 26, 89, 27 años. No sé si los tenía de cumplido ya. Y en respuesta también a la convocatoria de quien fuera después un gran amigo, Luis Honorio Rolón. Rolón, un personaje fabuloso de la provincia de Misiones, de origen pia guaraní, doctorado en medicina, comprometidísimo con su selva, con su gente, con la naturaleza. Y él, siendo subsecretario de Ecología, lo convoca a Juan Carlos y hacen una dupla formidable. Hay veces que se forman duplas, como fue en parques nacionales la época de Dimitri con Correa, por ejemplo, para mencionar otra dupla, o Cabrera y Yepes, ¿no? Esas duplas fabulosas donde se potencian y no puede salir otra cosa que no sean resultados buenos. Esa es la etapa donde Juan Carlos de alguna manera estructura el sistema de áreas protegidas de Misiones. Contribuyó mucho Guillermo Gil, después se doctoró Guillermo Gil, después trabajó en parques nacionales, después dirigió en la Administración de Parques Nacionales el Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales. Y lo menciono porque esa etapa de la Fundación Vida Silvestre y ACNA y Aves Argentina, o la Asociación Ornitológica del Plata, fue un auténtico semillero de lo que después serían protagonistas o son protagonistas de la ciencia y la conservación en la Argentina. Acá en esta foto vemos saludando alegremente a un joven Andrés Bozo, años más tarde director ejecutivo de Aves Argentinas, también un directivo de Parques Nacionales. Acá vemos a Francisco Erice una vez más, Raúl Peto, guardaparque después. De Francisco Erice quiero decir algunas palabras que considero que son muy justas. Francis, como le decimos todos, es de otra generación, y es una generación anterior a la nuestra. Entonces Francis nos daba algo que nosotros no teníamos, o que no teníamos muy desarrollado, que era la calma, el ser meticuloso, antes de escribir una carta, hacer un borrador, y leerlo y corregirlo hasta el cansancio, y después enviar esa nota. Nos enseñó a ser educados, a no faltarle el respeto, al contrario. Es decir, sabemos que podemos pensar diferente, pero no por eso tenemos que faltarle el respeto. Esas son como reglas de juego que nos han improntado. Y acá en la otra foto
donde lo vemos a Juan Carlos acá inconfundible, Luis Segura, Ariel Tombo, Daniel Gómez, hecho un pibito. Acá atrás lo vemos a Hernán Casañas, el actual director ejecutivo de Aves Argentinas. Bueno, acá este era yo antes, en los tiempos primigenios. Y acá en el centro vemos a uno de los pioneros de la conservación también, a don Alberto Roth, una persona destacadísima, que de alguna manera impuso o trabajó para imponer el cultivo de la yerba mate en la provincia de Misiones bajo cubierta de selva, es decir, no desmontar para plantar el mate, la yerba mate, sino hacerlo bajo cubierta de selva, porque él sabía lo que la selva valía. Fue el principal defensor que tuvo la provincia contra la represa Uruguay, que lamentablemente después se terminó construyendo. Así que, bueno, en esa reunión, esa visita que nos hizo en el año 83 a la Fundación Vida Silvestre, fue un poco también para conversar sobre cómo podíamos enfrentar esa represa que amenazaba un arroyo espectacular, probablemente el más espectacular que tuvo Misiones, de agua cristalinas, donde ahí se vieron por última vez los patos serruchos, una especie amenazadísima a nivel mundial, de la cual solo quedan tal vez menos de 250 individuos hoy, la Argentina ya extinto. Y también Juan Carlos ahí es donde entra a mostrar su genio, donde no alcanzaba con perder una batalla, había que sacar una victoria de la galera. Y eso es lo que él hizo, promoviendo la creación de una reserva compensatoria, es decir, se inundan 8.000 hectáreas, perfecto. Perfecto no, digamos mal, pero tenemos que gestionar para que la provincia de Misiones genere una compensación por ese daño. Y así fue que se creó primeramente el Parque Provincial Islas Malvinas de 10.000 hectáreas. Fíjense ustedes además el antecedente, se inundaron 8.000 y se protegieron 10.000. Pero no contento con eso, Juan Carlos dijo, hay que ir por más. Y ese ir por más se transformó en lo que hoy llamamos el Parque Provincial Uruguay de 80.000 hectáreas, transformando la compensación en 10-1, poniendo la vara bien alto para otros proyectos hidroeléctricos. Entonces, desde aquel año 77 que Juan Carlos toma contacto con la Fundación Vida Silvestre, pasa después al Ministerio de Ecología de Misiones, después a Parques Nacionales, después a la Fundación Azara, después a la Municipalidad de San Isidro. Muchos de estos cargos eran ad honorem. Por ejemplo, en el Ministerio de Ecología de Misiones, él no cobraba por asesor, él fue en comisión desde la Fundación Vida Silvestre. En la Municipalidad de San Isidro, donde él se trabajó como director de Ecología, fue un cargo honorario también. Bueno, digo esto porque no siempre la gente está dispuesta a trabajar por amor, por compromiso. Pero eso nosotros lo hemos aprendido de nuestros maestros y también lo hemos aprendido de a quienes han estudiado a nuestros maestros. Entonces, yo antes les decía, nos juntábamos con los referentes en las ciencias naturales, pero también nos terminábamos reuniendo con los estudiosos de los referentes del pasado, en este caso con Alicia Jurado, biógrafa de William Henry Hudson, Guillermo Enrique Hudson, ¿no? Esto es en la antigua sede de la Asociación Ornitológica del Plata, una reunión que tuvimos con Juan Carlos, con Eduardo A.N., Carlos Fernández Balboa, ¿no? Y donde, por supuesto, íbamos como buenos cholulos con nuestros libros para que doña Alicia nos lo firmara, ¿no? Nos dedicara la biografía de Hudson. Entonces esto nos permite también tener relatos de primera mano, no solamente lo que estaba escrito, sino que lo que llamamos patrimonio intangible, el conocimiento oral, que por supuesto nos iba nutriendo. Entonces cuando salíamos al campo, ya en las próximas salidas cada vez éramos más. No era Juan Carlos solo con un grupito ahí minúsculo, no, ya eran salidas multitudinarias. Aparecía en escena Daniel Forcelli, Daniel que creó después un museo y que está en formación todavía, pero creó el Museo Malacológico Latinoamericano que también lleva el nombre de Juan Carlos Chévez. Daniel tenía un colectivo enorme que lo había transformado en un vehículo de estudio, de exploración, lo llamó el Geonauta, ¿no? Y cargaba ahí a todos
Y así fuimos a las selvas de Montiel, en este caso, donde ahí pueden ver a otros personajes, y donde hay una mezcla de personajes de aves argentinas con vida silvestre, porque éramos todos amigos, somos todos amigos, ¿no? Entonces, cuando se hacía una de estas salidas, íbamos detrás de un mismo ideal que nos unía, y después cada uno en su institución daba su charla, mostraba sus fotos, escribía los artículos, pero había una camaradería que yo pienso admirable, ¿no? Yo lo miro eso con admiración, ¿no? Y con alegría, con felicidad, con admiración. Esos viajes a la selva de Montiel, bueno, por supuesto, no fue uno, fueron muchos. Acá yo simplemente puse uno como ejemplo de un lugar donde fuimos durante 3 años, y donde esos 3 años prácticamente recorrimos unos 60 kilómetros cuadrados de la provincia de Entre Ríos. Es una buena porción de superficie provincial, ¿no? Y ahí están los parajes donde nos deteníamos, acampábamos, hacíamos nuestros relevamientos para ver, indagar qué especies conformaban parte de la biodiversidad. Y por supuesto nos nutríamos. ¿Cuál era el motor para ir a estos lugares? Había varios motores. Uno era el haber leído a los naturalistas como Martín de Mussy, que había pasado por la selva de Montiel, y ya en 1827 ya había mapas. Fíjense acá, Foret de Montiel, y acá también aparecen mapeados ya las selvas de Montiel con identidad propia a principios del siglo XIX. Entonces, bueno, eran lugares que tenían misterio, tenían mística, y donde ahí nosotros nos fogoneábamos en el campo, es decir, donde lo que habíamos leído lo constatábamos en el terreno. Y por supuesto llegaba la noche, y noche con fogón, y en esa noche, ¿qué se hacía? Había algo que era ineludible, era hacer la lista de las especies que habíamos observado a lo largo de ese día. Era una lista colectiva donde cada uno iba dictando al que escribía, que solía ser Juan Carlos o yo. Entonces anotábamos qué especies habíamos visto, y entonces pasábamos lista. Y Juan Carlos, que tenía una memoria prodigiosa, una memoria realmente prodigiosa, la única persona que yo he conocido con una memoria de ese calibre es el doctor Julio Contreras. Personas que leían un libro y 2 semanas después eran capaces de recitar el párrafo que habían leído o que los había impresionado. Entonces, ¿qué hacía Juan Carlos? Pasaba revista de memoria por la lista sistemática de aves, por la lista de mamíferos, y así empezábamos yendo familia por familia, orden por orden, viendo qué habíamos visto y qué no. Y así conformábamos las listas de lugares que en muchos casos hacía más de 100 años que no tenían una lista de su diversidad de plantas o de aves, de reptiles, de anfibios o de mamíferos. Y por supuesto, en esas noches también, como durante el día, disfrutábamos de ese Juan Carlos, que era un gran conversador, ¿no? Tal vez un atributo que heredó de su mamá, Ana, un conversador donde no faltaba nunca un tema para poder desarrollar, y donde si había más de 2 personas, inmediatamente él se convertía en el epicentro del encuentro, ¿no? Y con motivos. Bueno, voy a seguir adelante. Volvíamos de viaje, ¿qué pasaba? Esa lista se transformaba en un artículo científico para publicar, dar a conocer las novedades, muchas de ellas ornitológicas, que era lo que era como fuerte, o bien de mamíferos, porque Masoya nos había enseñado que era una egagrópila, nos había enseñado a colectar las egagrópilas, es decir, los regurgitados de las lechuzas, y él después nos mostraba con esos anteojos lupas que tenía, que se los ponía así en la punta de la nariz, y cuando nos miraba le veíamos los ojos gigantescos, y él empezaba con una pinza de pilar a disgregar esos regurgitados y mostrarnos las mandíbulas, los fragmentos de cráneos, y él reconocía, era otro virtuoso, reconocía con los molares de una mandíbula a qué especie de roedor pertenecía,
¿no? Y claro, nosotros nos deslumbraba. Y cuando veíamos eso, y él nos enseñaba a reconocer algunas especies de roedores, nosotros veníamos con bolsas de consorcio, no bolsitas, bolsas de consorcio llenas de gagrópilas, ¿no? Y a él le agarraba un ataque, ¿no? Se ponía como si le lleváramos bombones, ¿no? Se ponía feliz. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando él nos decía, encontré esto, encontré el otro, inmediatamente él nos hizo colaboradores de su boletín Aprona, un boletín que uno lo miraba y era un boletín pobrecito, eran fotocopias de mala calidad, pero donde Mazoya nos daba otra lección, que era el romper el no se puede. Cuando él no encontraba espacio donde publicar sus artículos, porque era muy prolífico, fue muy prolífico Mazoya, ¿qué hizo? Inventó su propia publicación. Inmediatamente nos metió a todos de colaboradores. Y cuando él publicaba un artículo, no faltaba ninguno de los colaboradores que habían participado, aunque sea de la colección de esas gagrópilas. Otra enseñanza. Y eso explica por qué Juan Carlos, cuando escribía sus libros, van a ver ustedes en las primeras o en las últimas páginas, la lista de agradecimientos. Parecía un capítulo de otro libro, donde él no se olvidaba absolutamente de nadie de aquellas personas que lo habían ayudado. Otra lección que nos enseñaron nuestros maestros. ¿Qué hacíamos? Sacábamos diapositivas. Eso que ustedes están viendo, esas fotitos chiquitas que ven ahí en transparencia, que después proyectábamos con estos proyectores, los famosos Kodak Carrusel, que pesaban 500.000 kilos, y entonces nos íbamos a una escuela, nos íbamos a un museo, y volvíamos a los lugares donde habíamos aprendido, volvíamos a Entre Ríos, por ejemplo, y dábamos charlas, Juan Carlos daba las charlas sobre las selvas de Montiel. Nos tocó también dar estas charlas alguna vez en la legislatura para defender ante la legislatura de Entre Ríos la necesidad de proteger las selvas de Montiel. Y publicamos donde se podía. Y Juan Carlos, en este caso, publicó un artículo en la revista Todo es Historia. Fíjense ustedes que no era solamente publicar en la revista Vida Silvestre o Aves Argentinas, sino también buscarle la vuelta para que aquellos lugares que tenían un reconocimiento en la antropología, en la historia, en la arqueología, también se nos abriera paso a indagar sobre la naturaleza y revelar la importancia de ese mundo natural. Por entonces Juan Carlos era de las pocas personas que aparecían en televisión o en radio hablando sobre los temas ambientales. No había muchas. Teníamos a Francisco Erice, cuando él presentaba El maravilloso mundo el maravilloso mundo de los animales, un programa que junto con los viajes de Jacques Cousteau o los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, realmente fueron formadores de toda una generación, por lo menos de mi generación. Nos nutríamos de eso y no había cable, no había internet, como dije, entonces esperábamos en la televisión abierta rigurosamente los sábados a la hora señalada del mediodía para ver esos programas y después comentarlos, ¿no? Bueno, esto se entrelazaba con las gestiones. De todas las muchas gestiones que hizo Juan Carlos, quiero rescatar una en particular que me parece paradigmática. Ustedes están viendo ahora la meseta de Somuncura, en la provincia de Río Negro, 1 millón de hectáreas. Por supuesto, viaje a Somuncura. Por supuesto, identificar los endemismos de la meseta. Chey nos había advertido, el herpetólogo nos había dicho, ahí hay anfibios, hay saurios inmediatamente amenazados de extinción por la introducción de la trucha. Entonces, claro, fogoneados por José Chey, había que ir a la meseta de Somuncura. Pero no solo había que ir a conocer los endemismos, la rana de Somuncura, que hoy por suerte están salvando el proyecto Cururú, el programa Cururú, con Federico Cacoliris, el doctor Jorge Williams, apoyado por la Fundación Azara, el Museo de La Plata y la Universidad de La Plata también. Es decir, se iba a conocer, a ver cuáles eran los problemas. En aquellos tiempos, años 80, la gente capturaba las mojarritas endémicas del arroyo Balcheta, de un género Gymnocaracinus, un género que tiene una sola especie en todo el mundo, y el único lugar en el mundo donde vive esa mojarrita que llamamos desnuda es arriba de esa meseta,
¿Y qué hacían algunos pobladores? La pescaban y se la comían en fritanga. Nosotros nos agarramos la cabeza, pero Juan Carlos ahí se le ocurrió varias cosas. Primero, reuníamos fotos, las propias y las ajenas, y cuando hablábamos de Río Negro, ineludible Héctor Piacentini, un gran naturalista, un fotógrafo excepcional, que se la pasaba también divulgando sobre la naturaleza de Río Negro en tiempos donde nadie hablaba de la naturaleza de Río Negro. Y ahí él nos dio las primeras fotos buenas, porque nosotros no éramos fotógrafos como él. Nos dio las primeras fotos de los endemismos. ¿Y qué hizo Juan Carlos? Ponerle nombre a esos bichos raros que solamente tienen nombres en latín, el nombre científico, ¿no? No era Gymnocarcinus bergi, era la mojarrita desnuda. Y desnuda porque después perdía las escamas en el estado adulto, había que explicarlo eso. Y nos encontramos con la ranita del Balcheta, así, no Somuncuria somuncurensis o Atelognathus somuncurensis, el nombre científico, sino la ranita del Balcheta, la ranita de Somuncurá. Y por supuesto, más allá de los artículos que podían engordar las revistas o publicaciones científicas, había que hacer uno para todos. Y es ahí donde desde la revista Vida Silvestre se publicó un artículo que yo considero memorable, Somuncurá, una isla en tierra firme, que era lo que concebíamos que era Somuncurá. Una isla de biodiversidad, una isla de un ambiente metido dentro del otro, una isla llena de endemismos o exclusividades biológicas, una isla amenazada. Entonces, por supuesto, había una gestión Somuncurá para proponer la protección de esa gran meseta llena de rarezas. Un día, en un aeropuerto, Juan Carlos se encuentra con el gobernador de Río Negro y, por supuesto, le fue a la carga con la necesidad de proteger la meseta del Somuncurá, o Somuncura, como sería más apropiado decir. ¿Y qué nos enteramos años después? El mismo Juan Carlos tuvo el placer de escuchar de palabras del mismo gobernador que él efectivamente había recibido informes para proteger esa meseta, pero que él lo que lo había convencido había sido un artículo publicado en la revista Vida Silvestre, porque ahí entendió él la importancia del lugar. Y ahí nosotros entendimos otra cosa, la importancia de decir en fácil lo que a veces se lee en difícil, en artículos científicos o académicos, que es necesario escribir y publicar, pero también es necesario divulgar, dar a conocer a aquel que no es un especialista, porque muchas veces ese que no es un especialista tiene el poder de tomar decisiones por todos. Bueno, paralelamente íbamos a las conferencias, porque esa era la otra forma de nutrirnos. Nosotros íbamos a escuchar a los que sabían más que nosotros. El gran programa no era ir al cine, el gran programa era escuchar al doctor Olro, que venía de Tucumán para dar una charla sobre las aves del noroeste argentino, o ir a una charla de Darío Isurieta, a quien ven en la foto ahí con Juan Carlos Parado, para escucharlo hablar de las aves de los ambientes acuáticos de Córdoba, porque por aquellos años estaba haciendo una guía fabulosa junto con otro grande de la ornitología argentina, el cordobés Manuel Nores, que se retiró hace poco, pero sigue ahora, pegó un giro y está volcado a la música, al arte, a la literatura. Y yo creo que en buena hora, digamos, ha hecho tanto por la ornitología argentina que ojalá pueda hacer lo mismo por la literatura y el arte y la música, y lo está haciendo. Bueno, por ahí Darío Isurieta nos daba esta charla y para nosotros era dos en uno. Conocíamos a los personajes y conocíamos su saber. Y eso para nosotros era motivo de celebración. Por eso no faltaban las fiestas, las reuniones, ¿no? de amigos. Ahí lo vemos, acá vemos a Sofía Heinonen, la primera esposa de Juan Carlos. Acá vemos parece un niño, Santiago Crapovicas, un gran biólogo, un especialista favorable, un referente ineludible, una persona maravillosa. Ahí lo vemos de vuelta Hernán Casañas, siempre como era muy alto, Hernán se ponía atrás de todo siempre. Acá lo vemos a Horacio Rodríguez Mulín, ¿no? Acá Carlos Fernández Balboa, Juan Carlos. Bueno, como les dije antes, Juan Carlos era muy locuaz, un gran conversador,
no se achicaba frente a ninguna cámara de televisión, ningún micrófono, siempre fue un vocero, fue la voz de la naturaleza durante muchos años, el que sacaba del anonimato especies raras o poco conocidas, el que instaba a manifestarnos, aunque fuéramos poquitos y pasáramos vergüenza, no importaba. Lo que era importante era hacer actos de presencia, acá con Patricio Sutton, Juan Schroeder, un gran documentalista, un pionero de la conservación de la naturaleza en la Argentina también, Marcelo Singolani, Guillermo Gil, acá atrás de todo Paula Durán fuera de foco, Edith Schaab, ¿no? Acá en una manifestación frente a la casa de la provincia de Mendoza, porque en aquellos años distribuían un veneno para combatir los zorros, altamente tóxico. Entonces, bueno, fuimos ahí, hicimos una gestión y como no nos daban bola, bueno, hicimos una manifestación. Éramos pocos, pero gritábamos mucho. Y como les dije, yo creo que uno de los grandes aportes como naturalista de Juan Carlos fue exhumar del olvido especies olvidadas, especies raras, endémicas, de las cuales muchas veces no había ni fotos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Entusiasmaba a Aldo Chiappe o a Gerardo Teo. Se necesito que me dibujen la ranita tacameña, es una ranita que colectó el doctor José María Gallardo, después el doctor Esteban Lavilla de la Universidad Nacional de Tucumán, del Instituto Miguelillo, la fueron a buscar, no la encontraron, pareciera que está extinta porque una minera en Chile contaminó los cursos de agua que desembocaban, drenaban a Argentina donde vivía este animal, y lo hemos perdido. Pero ¿qué pasaba? Contar la historia sacaba del anonimato a Telmatobius atacamensis, ¿no? Y nos permitía darnos cuenta de los impactos de algunas actividades sobre la naturaleza argentina, no solamente sobre la ranita atacameña. Y poder conocer a especies ignotas como el lagarto ciego chaqueño, o la lagartija de los exploradores, nombres que le ponían, digamos, Juan Carlos, una de las cosas que les desvelaba, y que nos contagió como desvelo, es, sabemos cómo se llama, Liolaemus exploratorum, pero es necesario que a la gente le pongamos un nombre que pueda recordar, porque no va a recordar Liolaemus exploratorum, aunque suena fácil. Tenemos que llamarla lagartija de los exploradores, porque fueron los exploradores, el perito Francisco Pascasio Moreno, junto con Julio Kozlowski, dos personajes que el profesor Jorge Williams siempre mantiene en alto, los que la descubrieron hacia fines del siglo XIX. Y desde entonces, esto fue en el extremo noroeste de la provincia de Santa Cruz, donde está la meseta del lago Buenos Aires. Y desde entonces, los distintos investigadores, estudiosos y herpetólogos que fueron a investigar, entre ellos el doctor Che, Andrés Johnson, Alejandro Serret y yo mismo, no la hemos encontrado. La hemos buscado, pero no la hemos encontrado. Así que, desgraciadamente, pareciera ya que es una especie extinta. Entonces, ¿qué hacía Juan Carlos? Daba charlas que preludiaban una de sus obras magníficas, Los que se van. Vertebrados argentinos en peligro de extinción, o vertebrados argentinos que se extinguen. Había como 2 títulos para esas charlas. Y donde también balanceábamos con los descubrimientos. Hacia los años 77, por ejemplo, Tito Naroski descubre un corbatita desconocido por entonces, el capuchino de collar, Sporofila seliki, dedicado al doctor Selich en la provincia de Entre Ríos. Bueno, entonces, ¿cuál era un poco la estrategia? Mostrar todavía lo que no conocemos, tanto lo que se descubre ahora como lo que se descubrió hace muchos años y no volvemos a ver, porque lo vamos a volver a ver en la medida que redoblemos esfuerzos de búsqueda. Esa etapa, todo lo que acabo de mencionar hasta aquí, fue una etapa que no solamente consolidó ese Juan Carlos como autodidacta y como un organizador de las tareas de conservación, donde había acciones múltiples, ya les dije, del terreno, de la biblioteca, del especialista, a escribir, a dar charlas desde las escuelas hasta en los medios de comunicación, a publicar trabajos científicos como divulgativos. Y no solo eso, sino también aquel que escuchó alguna vez una charla de Juan Carlos va a ver que no faltaba la poesía, no faltaba una canción, no faltaba una cita, y donde hasta él, después a instancia de que
lo empujamos entre varios amigos, entre ellos Carlos Fernández Balboa, ¿no? Lo empujamos a que esas canciones, a las cuales creadas por el mismo Juan Carlos y dedicadas a estas especies y a los lugares que habíamos recorrido, que él las grabe. Y así fue como grabó un CD que se llama Cantos de Selva, que por suerte lo podemos seguir escuchando, es el que escucharon al principio los que ingresaron tempranamente a esta charla. Te decía antes que nuestras bibliotecas estaban nutridas no solamente de libros de naturaleza, sino también de cultura argentina, de los grandes escritores de la Argentina, de los antropólogos, de los arqueólogos, de los historiadores, y es así también como convergen los caminos. Y Juan Carlos conoció a Atahualpa Yupanqui, un personaje que usted no necesita presentación, ¿no? No es solamente un gran folclorista, un gran compositor, un virtuoso de la guitarra, sino también un hombre de la literatura, un folclorólogo, un hombre que rescató mucho, que de sus libros surgieron películas incluso, como Aires Indios, y donde tuve suerte enorme que nos invitara a uno de sus cumpleaños en el año 85, en donde él tenía su casa en el Cerro Colorado, extremo norte de la provincia de Córdoba, a 100 kilómetros de Santiago del Estero, y donde, bueno, pasamos ahí una semana y pico más o menos, y en esta carpa que ustedes ven, así eran las carpas de entonces, y en esa semana que fue muy reveladora desde muchos puntos de vista, bueno, fue un curso acelerado de tierra que anda, el Runa Alpacamasca, como decía el maestro. Un curso acelerado de cómo la naturaleza impregna la cultura, un curso acelerado de ciertos valores criollos que Atahualpa aportaba y que transmitía. Eso de romper el silencio con palabras que valgan la pena, ¿no? Y si no quedarnos en silencio. Eso de ser merecedor del paisaje. Eso también de conocer a los otros, como, digamos, de ahí fuimos a visitarlo el Indio Pachi, que acá lo ven, acá está Juan Carlos también, y acá el Indio Pachi. Por aquel momento ya don Pachi no podía tocar la guitarra porque tenía la mano dolorida, tenía reuma, pero bueno, podía relatar, podía narrar su mirada del Cerro Colorado, que ven acá arriba, ¿no? Donde están las pinturas de los comechingones, donde tantas composiciones ha escrito Yupanqui, y a veces con música de Pablo del Cerro, de su esposa, que firmaba con ese seudónimo. Hoy Atahualpa descansa debajo de la sombra de este sector de la casa. Acá está Emiliano, su nieto, que hoy dirige esta es la casa museo actualmente, Atahualpa Yupanqui. De acá le mandamos un abrazo a toda la familia yupanquiana. Y eso nos llevó después también a acompañar a doña Nenet, como le decíamos a la esposa de Donata, a crear una fundación a instancias de ella, no del maestro, porque a Donata no le causaba gracia crear una fundación que llevara su nombre, pero Nenet vio la necesidad imperiosa de conservar en un lugar el legado cultural, porque recordemos que Atahualpa había sido prohibido en los años 40, fue prohibido, perseguido, y no solo eso, sino que se llegaron a comprar ediciones completas de sus libros como El payador perseguido para luego ser incineradas, ¿no? Cosas que realmente cuestan entender. Entonces doña Nenet juntó ahí a los amigos de Donata para crear la fundación, y fíjense los personajes que formaron parte del consejo de administración de la fundación, ¿no? de la fundación. Alberto Rex González, uno de los padres de la arqueología argentina, que era oriundo de Pergamino, en las afueras de Pergamino como Donata. El doctor Héctor Tach, que era el médico personal. Nenet, acá está la esposa.
Acá está el padre Fernando Boazo, biógrafo de Atahualpa, un jesuita. Marta Monona Lilias, una gran conocedora del Cerro Colorado. Sebastián Domínguez, un estudioso de la guitarra, que durante décadas desarrolla un programa de radio dedicado a la guitarra y de Segovia Yupanqui se llama, con eso digo todo. Bueno, Roberto Chavero, Collita, el hijo de Donata, Alicia Domínguez, la esposa de Sebastián. Bueno, digo, este fue el equipo con el que se creó la Fundación Atahualpa Yupanqui. A quienes no la conozcan, tiene Facebook oficial, tiene página web, un canal oficial en YouTube, donde está a disposición de todo el mundo, libros, canciones, poesías. Entonces, por supuesto, Atahualpa impregnaba en esas raíces que nos gusta brevar, del paisaje, del canto también con compromiso geográfico, ¿no? Que después nos llevaba a otros a conocer a Romildo Rizzo, a Jaime Dávalos, a Juan Carlos Dávalos, a Eduardo Falú, al repertorio, al panteón, diría yo, de los próceres del folclore argentino. Entonces, ¿qué pasaba? Y Juan Carlos, que también tocaba la guitarra, cantaba sus canciones, y nos reuníamos en las casas de la familia Gómez, en la casa de Dona Élida, Donaldo, Aldo Hijo, Analía. Esa era como nuestra peña, donde nos reuníamos todos los que éramos voluntarios de vida silvestre, de aves argentinas, a la casa de los Gómez. Y ahí sonaban las chacareras, Donaldo tocaba la caja, con Daniel tocábamos la quena, él tocaba también el charango, el sicus. Analía cantaba y sigue cantando, se dedica a eso profesionalmente ahora. Y algunos acompañaban ahí, como Andrés Bozo, con una de las famosas remeras de la Fundación Vida Silvestre. Usted quiere una piel de zorro, el zorro también. Bueno, y por supuesto no era todo solemnidad, ¿no? Ahí tenemos un Juan Carlos poco conocido, Juan Carlos imitador, el que también asistía a fiestas de disfraces, acá, disfrazado de quién, de Tita Merelo, a quien imitaba, ¿no? Y la imitaba, era un gran imitador Juan Carlos, imitaba muy bien por ejemplo, a Clave Zorro, a Mazoya, ¿no? Y también a Tita Merelo, a Pepe Marrone, Pepitito Marrone. Esta es Paula Durán, acá Silvina Pérez Fornes, mejor no lo mencionamos. Bueno, Juan Carlos con el micrófono en la mano no puede extrañar. Y tampoco puede extrañar esto que yo mencionaba, ahora entienden que no es casualidad que conociera quién era Juan Carlos Dávalos, Jaime Dávalos, que es quien está en la foto, y algo para decir del algarrobo. A ver, Juan Carlos. Árbol de cascarudo, ramaje retorcido, solitario habitante de la precordillera, entre los soflamados rescoldos del desierto, tu sombra es la vertiente de la duna sedienta. Llora sangre purgando por los ojos fogueados el mosto de las tardes que chamusca la seca, cuando un viento minero, el alto Guairapuca, del Ecuador abajo rasca las cordilleras. Llamarada de palo donde se ahorca el día, tu sombra es como un vino para apagar la siesta. Cuando el viento en tus ramas canta con voz de fuego y tus flores esparcen frescura de bodega. A través de tus ramas veo pasar las nubes. El aire es como un río que canta tu leyenda, y el desierto espinudo de soledad silvestre, como un tigre cebado, bebe tu sangre negra. Pasan las altas nubes, giran los cuervos lejos, echada está en tu sombra fatigada la tierra, porque a los cuatro rumbos accesando el desierto galopa planetarias extensiones resecas. Recuerdo siendo niño los valles calchaquíes, cuando siento el perfume solar de tu madera, las manos habilosas con que don Pedro Maita disciplinaba el noble manantial de tu cebra. Te llamaban el árbol, como quien nombra a todos los árboles, nombrando tu silvestre materia, que nadie fue más árbol que tú nunca en el monte, porque donde tú creces es donde el sol más pesa, y gozando del fresco relente de tu sombra, nos mojas hasta el alma con tu rumor de acequia. Al mirarte, uno
tiene nostalgia de ser árbol, plantado en el paisaje montañés de esa tierra y de esa luz radiosa que en el vino y el canto nos embriaga de polen las ramas de las venas. Abrázame en tus fibras, cacique de los palos, para que seamos juntos comida de la tierra. Perfuma mi guitarra tu corazón jugoso, donde hace miel del tiempo nocturno las estrellas. Yo, que te debo el canto, tenía que nombrarte, para que en mis palabras la luz se estableciera y al temblar un instante sonoro entre los labios, me dejaras el áspero sabor de tu madera. Bueno, esto que acabamos de escuchar era parte de un programa de radio que llegó a tener Juan Carlos con otro gran amigo, Fabio Landricina, hijo de Don Luis, porque también Juan Carlos, cuando creó ACNA, había un hijo de Luis, Dino, que acompañó la creación de ACNA. Entonces ahí es donde también Juan Carlos tuvo otro maestro, en Don Luis Landricina, y después quedó la amistad con el hijo, con los hijos, y con Fabio, con quien cada tanto hacemos alguna que otra cosita. Hicieron un programa fabuloso que llamaba Prestame la oreja, donde Juan Carlos analizaba canciones, y vieron acá que incluso hasta llega un poco a imitar a Jaime Dávalos. Bueno, tenemos poco tiempo y yo no puedo contar todo lo que todo lo que hay para decir sobre Juan Carlos. Hay un libro que pueden descargar desde la página web de la Fundación Azara con la biografía, un libro muy voluminoso, no sé si se ve, pero tiene cerca de 500 páginas, donde está un poco todo. Juan Carlos sigue estando entre nosotros de muchas maneras, lo seguimos recordando todos los amigos, lo seguimos escuchando, seguimos viendo. Seguimos viendo en YouTube hay, por ejemplo, cerca de 50 entrevistas o videos sobre él, conferencias. Está su CD, Cantos de Selva para escuchar, ¿no? Está lleno de homenajes siempre. Los amigos, por supuesto, le hemos dedicado. Acá un cumpleaños, un aniversario del natalicio, le plantamos un guatambú amarillo de la selva misionera en el zoológico de Buenos Aires, ¿no? Pero queda su obra, quedan sus libros, que no son pocos, son cerca de 30, queda esos libros que siguen inspirando, ¿no? Fíjese, este es un artículo que salió publicado en mayo de este año, o sea que plenamente vigente, donde tiene un puente y un sendero en la Reserva Natural del Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde en Misiones, Huiraoga y la familia Enfuso, amigos así íntimos de Juan Carlos, lo siguen recordando diariamente, donde hay una reserva urbana en la provincia que él tanto quiso, en Puerto Rico, que lleva su nombre, donde el Ministerio de Ecología, con el que tuvimos ahí, él tuvo enfrentamientos y logros de las dos cosas, también lo ha homenajeado, donde en la provincia de Mendoza tenemos una amiga, Jennifer Ibarra, que le ha dedicado un museo que funciona como un centro de interpretación contra la lucha al tráfico de especies y lleva su nombre, donde hay un jardín de plantas nativas, miren qué hermoso, piloteado por 2 escuelas, en la provincia de Corrientes, donde hay un mirador que lleva su nombre en la Reserva Ecológica Costanera Sur, donde al borde de la Laguna Iberá, Juan Carlos se impuso en el bronce, o sea, lejos de haberle ganado el olvido, se ganó el bronce. Y ahí lo tenemos, al gran defensor de la tierra y la vida silvestre, y de cuyas voces no pueden ser escuchadas. Por eso se propuso crear o constituir el 31 de octubre como el Día Nacional de las Especies Amenazadas. El trámite parlamentario sigue, esperemos que alguna vez esto se sancione como ley, y hay que seguirlo celebrando como le gustaba a él, con canciones, con sus canciones, y también yo diría pensar que está entre nosotros, que lo seguimos recordando, pensar que tuvo una familia, lo mantiene vivo en el recuerdo,
por supuesto su papá Juan Carlos, su hermano Marcelo, Bárbara, que ha tenido la grandeza de publicar lo que él dejó a medio terminar, y por supuesto los hijos de Juan Carlos, Lautaro y Camila. Y yo quería terminar con algo que escribieron justamente ellos. Miren lo que cuenta Camila en el libro dedicado a su papá. A pesar de que la mayoría lo ven como un naturalista serio y dedicado a su trabajo, alguien que contribuyó enormemente a la conservación de la naturaleza, cuestión que no puedo negarlo, pero su verdadera personalidad afloraba entre amigos o en familia. Algo en él se despertaba y de pronto rejuvenecía, como un niño que miraba el mundo con admiración, con curiosidad. Parecía libre, imaginativo y con energías que parecían salir de una fuente desconocida y sin control. Y eran esos momentos en que todo su ser brillaba, iluminado por la felicidad, mientras se enfrascaba en uno de sus relatos, recitaba alguna copla vieja, derramaba tinta sobre el papel describiendo paisajes lánguidos, donde la naturaleza se expandía hermosa y virgen por las estepas y la montaña. Toda esa pasión nos tocaba y se expandía entre todo lo que lo rodeaban, como el agua del rocío en la mañana. Y eso era lo más fantástico de todo. Los que tuvieron el placer de conocerlo en persona y poder compartir momentos con él, podrán darse cuenta de que, más de que él ya no esté entre nosotros hoy en día, esa luz sigue ahí, dentro de nosotros, brillando. Él seguirá vivo y nos acompañará por el resto de nuestras vidas, porque tal como una parte de nuestra se fue con él, una parte suya se quedó con nosotros. Eso lo escribió Camila. Y miren lo que cuenta Lautaro. Me miraba con una sonrisa, siempre me miraba así últimamente, y se esmeraba en transmitirme que la mejor forma de vivir era ser y tener buenos amigos. No buscar aplausos, aportar lo mejor y ayudar a los demás. No enojarse o no ponerse triste por mucho tiempo y recordar que la vida tiene vueltas, a veces largas e incomprensibles, pero después solito todo se acomoda. Y que si uno es positivo y quiere hacer el bien, se pueden hacer milagros. Eso fue Lautaro. Bueno, muchas gracias. Disculpen que sea largo. Quería dedicar unos minutos en realidad y se me fue más de 1 hora y pico. Les pido disculpas a todos por la longitud de la charla, pero Juan Carlos hubiera hablado 5 horas. Así que, bueno, les mando un abrazo muy grande a todos los que nos han seguido. Fidel, una vez más, muchas gracias por haber tenido la iniciativa de esta convocatoria. No, gracias Claudio, a vos. A ver, vamos, creo que tenemos todo tranqui. Y bueno, si hay alguien que quiera realizar algún comentario, es el momento. Si alguien... Yo diría que el momento es que descarguen el libro, ahí lo van a conocer más, porque de cada etapa de su vida hay un capítulo. Escriben entre otros Tito Naroski, Luis Piscina, Eduardo A.N., Daniel Gómez, Carlos Fernández Balboa, vos Fidel, por supuesto Bárbara. Leí cosas de Lautaro y Camila, a quienes les mando un abrazo muy grande, a toda la familia mando un abrazo muy grande. Pero bueno, te agradezco que lo hayamos podido recordar hoy. Hoy estarían haciendo una gran fiesta en su casa, ¿no? Porque todos los 31 de octubre eran parecidos a eso. Sí, nos tocó estar en una. Sí, tocando la guitarra. Claro, a esta hora ya era la guitarra. Sí. Bueno, un gran abrazo, muchísimas gracias Claudio, gracias por el esfuerzo sobre todo de quebrarte poco. Te mando un abrazo muy grande, gracias a todas las personas, tuvimos 90 personas escuchando, así que bueno, un placer para todos y un abrazo para todos, y en el recordatorio de Juan Carlos mandamos un recuerdo a toda su familia, a su gente y a todos los amigos y a todas las personas que tuvimos el gusto
de ser un poquito mejor al lado de él. Muchas gracias, desde la Universidad Libre del Ambiente.